Hola a todos los clientes de Inmobiliaria 360. En estos momentos nos encontramos rumbo a la notaría en donde vamos a escriturar nuestro primer terreno, nuestra primera inversión que hicimos aquí en este hermoso estado de Yucatán hace aproximadamente 2 años. Y queremos aprovechar para platicarles cómo es el proceso de escrituración, los tiempos, las etapas, todos los procesos que llevan para llegar hasta este momento. Y pues más que nada para nuestros clientes que están próximos a escriturar sus terrenos, para que vayan previendo, para que vayan planificando sus viajes para acá, para la ciudad de Mérida, y los que están por invertir, pues que sepan qué es lo que sigue una vez que se liquida la propiedad. Entonces, pues aquí vamos a estarles platicando, les queremos hacer parte de esta experiencia. Es un momento muy emocionante y gratificante para nosotros, no saben cuánto, y cada vez que acompañamos a un cliente, les enseñamos un terreno, una propiedad, un departamento, una casa, nos emocionamos tanto como ellos porque nos sentimos parte precisamente de este proceso. Entonces queremos hacerlos nosotros ahora parte, y pues acompáñenos a ver este video que les hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aquí nos estamos dirigiendo hacia la notaría y quiero aprovechar la oportunidad para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que sigamos haciendo contenido como este, así como también les invitamos a que nos den un like o también un comentario, ya que todo eso enriquece a nuestra comunidad de inversionistas. Y listo, hemos llegado a nuestro destino. Aquí ustedes podrán ver, en realidad tratamos de cuidar mucho la confidencialidad de este momento, por lo cual solo van a ver nuestros brazos y el momento de la firma. Y pues bueno, aprovechando que ya terminó el proceso de firma, que en realidad es la parte más sencilla de todo el proceso, es nada más llegar ante la notaría, ante el notario, firmar, obviamente leer y verificar que todo el proyecto de escrituración esté en orden, los datos sean correctos, etcétera, porque si llega a pasar que de repente se detecta algún error en alguno de los datos personales, ya sea de la parte compradora o de la vendedora, bueno, ese es el momento indicado para corregirlo antes de firmar como tal, ¿no? Entonces, pero aprovechando que ya terminamos esta parte de la firma, les quiero platicar cómo fue el proceso desde el momento en el que liquidamos el terreno, ¿no? Entonces, nosotros adquirimos este terreno en un esquema de financiamiento a 10 años. Los primeros 2 años fueron sin intereses. A partir del segundo año en adelante nos aplicaban una tasa de 1% mensual de interés. Sin embargo, pensando precisamente en que no queríamos pagar intereses, liquidamos, gracias a Dios, nuestro terreno en los primeros 2 años. Y entonces aquí estamos. Una vez que liquidamos, lo primero que tú tienes que pedir a la desarrolladora en donde invertiste, en donde compraste tu propiedad, pues es tu carta finiquito. Algunas desarrolladoras, en lugar de dar una carta finiquito, lo que te dan es tu estado de cuenta en ceros. Pídelo, es importante que tengas ese respaldo, es importante que tengas los recibos de todos y cada uno de tus pagos y el modo en el cual hiciste y realizaste estos pagos, porque la notaría te los va a pedir. Así sea que tú sacaste tu terreno a 10 años, después de 10 años la notaría te los va a pedir, y no solamente de que venga indicado en tu recibo cuando realizaste ese pago, ese abono, esa mensualidad, sino que también tienes que especificar con pruebas, con tus recibos, con tus comprobantes, cómo hiciste esa transacción. Es decir, ¿fue por transferencia o fue por depósito en efectivo? Hoy en día ya muchos de los desarrolladores te especifican que tú no puedes pagar las mensualidades de tu terreno saliendo de la cuenta de cualquier persona, llámese mamá, papá, no importa, tiene que salir de la cuenta del comprador, de quien figura en el contrato de promesa de compra-venta. Entonces, dicho esto, la notaría te va a solicitar
todos esos comprobantes de transferencia a través de los cuales ellos pueden corroborar que efectivamente el recurso salió de la cuenta del comprador, pueden corroborar que el monto que se pagó en efectivo no rebasa lo que está estipulado por la ley, y de esta manera pues realizar la operación. Entonces, una vez que tú ya liquidaste tu terreno, tú ya tienes tu carta de finiquito, tu estado de cuenta en ceros, dependiendo de lo que te dé tu desarrolladora, lo que tienes que solicitarle, y te lo va a pedir la notaría, tu desarrolladora te lo tiene que facilitar, es la cédula catastral, el croquis catastral y el comprobante de no adeudo o certificado de no adeudo del predial. Digo que depende de la desarrolladora, porque hay desarrolladoras que te facilitan toda esta documentación y hay otras desarrolladoras también que le dan o que le otorgan el poder al cliente para que el cliente vaya al catastro a gestionar precisamente todos estos documentos, ¿no? Obviamente te conviene que te den toda esa documentación para que tú pues no tengas que ir al catastro y demás, ¿no? Pero se da cualquiera de los dos casos. Entonces, bueno, una vez que tú ya tienes estos 3 documentos que te va a pedir la notaría, vas a adjuntar también todos tus generales, es decir, tu identificación oficial, comprobante de domicilio, te van a pedir también que especifiques cuál es tu ocupación, cuál es tu profesión, te van a pedir CURP, te van a pedir RFC, y pues bueno, de esta manera, una vez que tú ya recopiles toda tu documentación, se la das a tu notaría. Voy a acomodar el celular, ya llegamos a un lugar en donde no tenemos mucha luz solar, pero voy a tratar de ponerlo en un lugar en donde no se me mueva mucho porque lo estoy agarrando con la mano. Tengan tantita paciencia, no está nada profesional este video, lo sé, pero va a tener información de verdad muy valiosa, así que no lo dejen de ver, no se me vayan a desconectar. Nada más acomodo aquí tantito. Y listo, aquí les sigo platicando. Entonces, una vez que ustedes ya le llevan toda esta documentación a su notaría, no tiene que ser presencial, puede ser vía correo electrónico. De hecho, así es como se hace en todos los casos. Tanto la parte compradora como la parte vendedora tienen que hacer llegar toda esta información y documentación a el correo electrónico de la notaría o de la persona responsable de poder hacer ahora sí que el presupuesto y la propuesta para la escrituración. Dentro de estos documentos también va a venir anexo cada uno de los comprobantes de ya sea de transferencia o de pagos en efectivo del terreno. Ahora bien, también habrá clientes que digan, oye, pero si yo estoy pagando, estoy transfiriendo a la cuenta de la empresa, de la cuenta de algún familiar, de algún amigo, sobre todo los que son extranjeros y que a lo mejor tienen algún contacto aquí en México y digan, bueno, pues yo se lo transfiero a mi amigo, a mi conocido, a mi familiar y él lo transfiere a la empresa. No es lo correcto. No se hacen así las cosas. Hay algunas aplicaciones, les hemos comentado, que reducen el costo de las comisiones por transferencias internacionales, y también hay formas en las cuales tú puedes llegar a dar ese recurso. De hecho, inclusive si la propiedad que tú estás adquiriendo está por debajo de las 8,025 UMAS, esto equivale en pesos mexicanos a 832,500 pesos. Si tu propiedad tiene un valor por debajo de este monto, sí puedes realizar las operaciones, digamos, con pago en efectivo, depósitos en efectivo en alguna ventanilla bancaria, es decir, mandarle el recurso a tu familiar que está aquí en México y tu familiar ir y depositarlo a la cuenta de la empresa. Eso sí está y entra dentro del marco de lo legal, porque está precisamente entre estos límites. Pero si tu propiedad rebasa estos límites, lo correcto es que tú tengas la manera de que aquí la entidad responsable pueda hacer la trazabilidad de ese recurso, ¿ok? Bueno, pues lo siguiente que ocurre es que en un lapso no muy tardado, y bueno, quiero aclarar que esto va a depender 100% de la notaría con la que trabajes. Personalmente, la notaría con la que yo trabajé la verdad es que fue muy rápido.
el trámite, me dieron un presupuesto. En la misma semana nosotros ya sabíamos cuánto es que nos iba a costar llevar a cabo la escrituración de la propiedad. Algo que sí es bien importante que tomen en cuenta, y esto fue algo que se modificó apenas hace un poco más de un año, y es que antes tú podías escriturar a valor catastral, por así decirlo. Hoy en día no está permitido, no es correcto hacerlo de esta manera, y ahora lo que se hace es que te asignan a un perito evaluador, y este perito va a la propiedad que tú deseas escriturar, hace pues un avalúo, y con base a ese avalúo es que se determina el valor actual de tu propiedad. Pues obviamente esto al final de cuentas va a repercutir en el dictaminar cuánto de impuestos se va a pagar sobre la adquisición de esa propiedad. Aquí es importante tocar este tema. Hay un impuesto que es el ISAI, es el impuesto sobre la adquisición de inmuebles, y pues la parte compradora paga este impuesto y la parte vendedora paga el ISR, el impuesto sobre la renta. Si tú te preguntas, oye, yo quiero vender una propiedad pero quisiera exentar ISR, hay maneras dentro del marco legal que de hecho estipula la ley que tú tienes derecho para exentar el ISR si cumples ciertos requisitos y ciertas condiciones. Por eso es tan importante, de verdad tan importante, que te acerques a un asesor inmobiliario que haya llevado al nivel profesional la preparación para poder comercializar bienes raíces. Este es un trabajo que también requiere de conocimiento para que no sucedan algunos casos que me ha llegado a topar, de que están pagando de impuestos inclusive más de lo que deberían de estar pagando, simple y sencillamente porque no se acercaron a un asesor que conoce los derechos que tenemos como ciudadanos. Y hay veces que los clientes quieren vender una propiedad, llámese casa, llámese departamento, etcétera, etcétera, y no quieren que haya un asesor inmobiliario de por medio, porque prefieren verlo por ellos mismos, pero no saben que a la larga realmente se pudieran estar ahorrando demasiados gastos si tuvieran la asesoría correcta, que finalmente para estar capacitado para brindar este tipo de asesoría se lleva una preparación legal, se lleva una preparación también en temas contables. Tengo que decir, de verdad que yo tengo que decir esto, porque hoy en día sí hay muchos asesores que no llevan su trabajo a profesionalizarlo y que no se prepararon y que así están vendiendo propiedades. Entonces no le compres tu propiedad a cualquier persona, acércate con gente que de verdad esté preparada y que te pueda dar este tipo de datos tan importantes y que van a repercutir, quizás el día de hoy no, porque quizás todavía estás pagando tus mensualidades, pero sí el día de mañana que te toque escriturar tu propiedad. Entonces, pues bueno, la parte compradora paga el ISAI y la parte vendedora paga el ISR. Algunos clientes me han preguntado, Carla, ¿cuánto me va a costar escriturar mi terreno? Mira, hace 3 años probablemente yo te hubiera podido decir un porcentaje de entre tal por ciento a tal por ciento del valor total de la propiedad. Pero de un poco más de un año para atrás, por esto que te comento que hubieron ciertas modificaciones, ya no se te puede dar ni un estimado ni un aproximado. Quien va a definir el valor de tu propiedad y por lo tanto va a condicionar los gastos es precisamente el perito valuador de la propiedad, y ya es un requisito obligatorio que toda propiedad que se escriture en el estado de Yucatán pase por un avalúo. Este avalúo tiene un costo, entonces nosotros te podemos platicar nuestra experiencia, pero definitivamente cambia la experiencia dependiendo de con qué notaría trabajas, dependiendo de con qué desarrolladora trabajas y también dependiendo de con qué asesor inmobiliario te acercaste para gestionar la intermediación de la propiedad que estás adquiriendo. Y si tú eres cliente nuestro de Inmobiliaria 360 y quieres escriturar tu propiedad, escríbenos, que definitivamente es parte de nuestro trabajo el brindarles también esa asesoría a nuestro cliente. Les quiero decir una cosa: ser un asesor inmobiliario no nada más es dar información sobre una propiedad, no nada más es conocer el proyecto, es conocer
todo el proceso de tal manera que ayudemos a nuestros clientes a hacerlo efectivo desde el inicio hasta el final. Y bueno, sí nos ha llegado el caso de clientes que compraron una propiedad con otro asesor y ese asesor les dejó de contestar el teléfono, y nuestro trabajo como asesores inmobiliarios no termina con el contrato de promesa y compraventa. Si ustedes todavía tienen pendiente escriturar, sepan que tienen el derecho de preguntarle al asesor inmobiliario que les vendió esa propiedad cómo hacerlo, dónde hacerlo, qué paso sigue. Vaya, nosotros estamos para eso. Por eso somos asesores, no vendedores. Entonces, si tú quieres invertir en Yucatán, acércate con una persona que lleve esto al plano profesional, no con alguien que de buenas a primeras en el momento de la emoción te vende una propiedad y el día de mañana que te toque escriturarla se lavan las manos y te dejen de contestar. Es más común de lo que parece. A nuestros clientes, y ustedes si están viendo este video lo saben, tratamos siempre de darles la mejor atención, no solamente durante la venta, sino también en la postventa. Y tú, el asesor inmobiliario que eliges para comprar cualquier propiedad, te debe de acompañar hasta la postventa. Carla, ¿sabes qué? A mí me ha llegado a tocar, Carla, ¿sabes qué? Oye, tengo una duda en mi estado de cuenta, necesito que me apoyen a actualizarlo, o necesito una factura para este pago que hice. Ahí estamos nosotros, siempre apoyándolos, y vamos a estar en toda la disposición. De hecho, estamos trabajando para mejorar siempre la experiencia postventa, porque sabemos que eso va a ser lo que nos va a diferenciar. Sabemos que en la lealtad de nuestros clientes tenemos que ser agradecidos con ellos, y la manera de hacerlo es brindándoles la mejor atención en cualquiera de las partes del proceso en la que nos encontremos. Pues hasta este punto, dicho esto, una vez que tu notario te da tu presupuesto y tú ya sabes cuánto es lo que tienes que pagar de impuestos, de avalúo, etc, para poder escriturar tu propiedad, entonces lo siguiente, al menos en la notaría con la que nosotros trabajamos, es que das un anticipo. Ya con este anticipo empiezan a trabajar en el proyecto de escrituración en un plazo, nuevamente les comento, para nosotros fue bastante rápido. En un plazo de 2 semanas ya teníamos el proyecto de escrituración, y ya lo único que seguía era conciliar una fecha con la parte vendedora, con la parte compradora, que somos nosotros, para poder formalizar la escrituración de la propiedad. ¿Por qué les platico todo este proceso? Porque a lo mejor hay clientes que se imaginan, listo, ya liquidé mi terreno, liquidé mi casa, liquidé mi departamento, listo, ya tomo mi avión y escrituro. No es así. Hay que conciliar, hay que hacer todo este proceso que les comento, y este proceso se lleva tiempo. Repito, en nosotros fue muy rápido porque trabajamos con una notaría que en sus tiempos fue bastante eficaz en este sentido, pero habrán notarías que a lo mejor tengan una mayor, no lo sé, demanda de clientes, y que quizás te puedan mandar a escritura hasta dentro de 2-3 meses con el tema del avalúo, porque de repente sí llega a pasar que no hay peritos evaluadores disponibles en el momento, y llega a ser más la demanda de clientes que quieren escriturar que la disponibilidad de peritos, y en estos casos es que llega a suceder que se puede llegar a postergar 1, 2, 3 meses las escrituraciones. Entonces, bueno, pues una vez que ya se formalizó la escrituración, como nosotros les predicamos la imagen, ahora tenemos un plazo máximo de 6 meses para pasar a buscar las escrituras. No te las dan de inmediato. Por lo general, en las notarías te dan una copia en el momento en el que estás firmando, pero el original te lo entregan en un plazo de entre 3, máximo 6 meses. Si tú tardas más de 6 meses en pasar a buscar esa escritura, lo que va a pasar es que te van a cobrar costos extras, porque hasta para esto hay tiempos ya definidos, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta este punto yo espero haber sido bastante clara, haber sido de mucha ayuda. Si eres parte de nuestros clientes y quieres escriturar pronto, o si quieres comprar una propiedad y acercarte a alguien que te asesore de la manera correcta, aquí estamos para servirles. Somos Inmobiliaria 360, créanme que estamos en toda la disposición de darles asesoría a nuestros clientes. Entonces, pues bueno, con esto ya terminamos el video. Si se quedaron con dudas o algo en que les podamos ayudar, escríbelo aquí en los comentarios, y con muchísimo gusto estamos para servirles.